Un nuevo día acudimos a la cita previa con nuestro doctor Benito para hablar sobre la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Ya es difícil de por sí decirlo. Nosotros lo decimos ¿Qué es? enfermedad por reflujo gastroesofágico. El ácido que está en el estómago sube al esófago y como el ácido en el estómago sí que está bien porque es donde se produce y el estómago tiene capacidad para aguantar ese ácido, eso no pasa cuando sube ese ácido hacia el esófago. El esófago no tiene capacidad de aguante, de manera que el ácido del estómago quema el esófago y le produce esofagitis, lo irrita. Entonces, las lesiones características que solemos ver cuando un paciente tiene esta enfermedad, bueno, viene a la consulta y nos dice que le arde, esto le arde, le sube un fuego por aquí. Pirosis, le llamamos pirosis a ese síntoma, ardor retroesternal, detrás del esternón, parece que me quema. Y es expresión del ácido que sube y le quema. Y suele ser más frecuente a lo mejor cuando se acuestan por la noche o con determinados alimentos, el vino, la grasa, el tomate, el chocolate, el café, el té, las bebidas carbonatadas suelen subir mucho el ácido para arriba. Y se manifiesta de esa manera, lo tiene mucha gente, es muy frecuente. ¿Ese reflujo es siempre el mismo? ¿Hay diferentes tipos? Claro, esa pregunta es muy interesante porque normalmente cuando no distinguimos, ¿tú qué has leído? ¿Has leído en algún sitio? Porque normalmente cuando hablamos de reflujo sin más, el reflujo gastroesofágico es el típico que te estoy diciendo que sube el ácido desde el estómago al esófago. Pero reflujo sin más significa volver de una cavidad donde estaba a otra donde estaba anteriormente, ir hacia atrás. Claro, hay un reflujo menos frecuente que es el que sale del jugo del duodeno y se va hasta el estómago. Es el reflujo duodeno gástrico, desde el duodeno hacia el estómago. Ese es bilioso, es biliar, es de bilis, no es ácido. Claro, pero es más infrecuente, se piensa menos en ello. Si no decimos nada, cuando no decimos nada, solamente reflujo, generalmente estamos refiriéndonos a ese reflujo gastroesofágico, que es el más típico. Un 15% de la población lo tiene y es muy molesto. Es muy molesto. ¿Cómo aparece? ¿Cuándo aparece? A veces porque hemos pecado, pero otras veces hasta sin pecar, porque el problema del reflujo, que como digo lo tiene mucha gente, es que la intensidad de ese reflujo es muy variable. Hay algunos que lo tienen de Pascuas a Ramos. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez un reflujo. De hecho, una persona, por ejemplo, que vomita, tiene que estar teniendo un reflujo, ¿no? Un reflujo severo del contenido gástrico que lo echa por la boca, vuelve. Pero incluso, mira, te voy a decir, un eructo es un reflujo de aire que estaba en el estómago y refluye y sale otra vez por la boca. Es un reflujo gaseoso, no es ácido. O sea, toda la gente ha tenido en algún momento de su vida algún episodio de reflujo. Lo que pasa es que cuando son de poca intensidad, pues no suelen ser molestos. Oye, parece que tiene un revueldo, te dicen algunos, parece que me ha subido un poco para acá. Bueno, vale, pues eso se tolera. Ahora, si es muy frecuente, por ejemplo, como digo, hay gente que constantemente el ácido del estómago le sube y le quema. Y uno se asoma a mirar por endoscopia y esto lo tiene muy quemado, tiene unas esofagitis severas. Cuando por endoscopia vemos esofagitis, quemaduras por el ácido, ese paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico seguro. ¿Cómo se trata esa enfermedad? Pues el tratamiento va a depender un poquito de la intensidad del reflujo. Como digo, todos lo tenemos o hemos tenido algún episodio de reflujo. Claro, que lo tiene de Pascuas a Ramos, pues bueno, se cuida un poquito más y dice, pues no voy a beber tanto alcohol o no voy a tomar tanta grasa, que noto que si tomo más, 2 vasos de gazpacho parece que ya me dan reflujo, con uno todavía aguanto, pero 2 ya no, o la leche la tomo desnatada. O sea, en primer lugar estarían las medidas higiénico-dietéticas, lo que uno hace por cuidarse para no tener reflujo. Pero es que hay mucha gente con reflujo que aun haciendo una dieta espartana y cuidándose, sin embargo, sigue con las molestias, tiene ardores. ¿Y qué hacemos en estos casos? Hombre, generalmente ya pasamos al segundo escalón, que es dar medicación. La medicación típica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico pues son los omeprazoles, lo que se llaman los inhibidores de la bomba de protones, esos fármacos cuyo prototipo es el omeprazol, pero luego están pantoprazol, lansoprazol, toda una familia, ¿no?, de prazoles, que lo que hacen es quitar el ácido, quitan el ácido del estómago. Fíjate que esto es importante porque a la gente le cuesta entender que el omeprazol no quita el reflujo. El reflujo sigue existiendo, lo que pasa es que no es ácido y entonces no quema. Por eso los pacientes que toman omeprazol dicen, pues ya no tengo estos ardores. Pero curiosamente dice, es que me ha dicho el médico que lo deje ya,
que ya llevo 4 meses tomándolo y esto no puede ser bueno. Y me ha vuelto el reflujo, no se me ha curado. Digo, no, es que nunca se le ha ido. Lo tenía controlado, pero no se le ha curado. Es que los omeprazoles no curan el reflujo. Y me imagino que en el tercer escalón estaría una operación. ¿Hay operación para poder curar esta enfermedad? Efectivamente, hay una posibilidad de operar, o sea, la cirugía antirreflujo, que eso sí que sería ya, digamos, lo que pretende curar el problema. Ya hemos dicho que los omeprazoles lo controlan, y lo controlan bastante bien. El 90% de la gente que tiene problemas de reflujo lo controla muy bien con omeprazol. Y no quiero ir a hablar de cirugías, porque claro, esas son palabras mayores. Pero hay otros que no, hay otros que quieren valorar una cirugía antirreflujo y otros pacientes que es que no les queda más remedio, porque la sintomatología no la controlan totalmente con el omeprazol. Fíjate lo que te decía, hay gente que a lo mejor el contenido gástrico ya no es ácido porque está tomando omeprazol, pero le sube hasta la garganta y le ahoga, le produce asfixia. Hay gente cuya sintomatología del reflujo es que se levanta por la noche, asfixiado, que me falta el aire, se tiene que sentar a abrir las ventanas porque se está ahogando. Y eso es que ha tenido un episodio de reflujo, de contenido gástrico, se le ha ido por la vía respiratoria y le ha provocado un broncoespasmo, se le ha cerrado la vía respiratoria y se nota que se asfixia. Y estas personas, aunque tengan controlado el problema del ardor, son candidatos a cirugía. Hay que valorar una cirugía antirreflujo porque se trataría de operar, pues eso, cerrando un poquito la entrada del estómago, pues para impedir que el ácido suba, básicamente. Eso es en lo que consiste una cirugía antirreflujo, que como digo, un 3-5% de los pacientes con enfermedad por reflujo serían candidatos a operarse, ¿no? Por lo tanto, la cirugía sería la única opción de poder acabar con estos reflujos. La otra opción es aprender a convivir con ellos a través de la medicación. Correcto. Es decir, que fíjate, estos somos muy canallas, Natalia. Es que en medicina lo importante no es curar, es cronificar, ¿sabes? Sí, quiero decir, hay que tener los pacientes controlados. Tú fíjate que la hipertensión, por ejemplo, tampoco se cura. La gente hipertensa toma su pastilla para la tensión, pero si deja de la pastilla de la tensión, ¿qué le pasa? Que le vuelve a subir, o con el colesterol, o con la diabetes. Con las medicinas controlamos, pero curar, pocas veces en medicina, algunas infecciones o alguna cosa así, pero se trata de cronificar. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es crónica. Esto es muy importante decirlo porque hay pacientes que no lo entienden, pero te voy a decir, también hay médicos que no lo entienden. Pues claro, sale por ahí diciendo que el omeprazol es venenoso, que es peligroso a largo plazo. Digo, bueno, también es peligroso tener un reflujo constante que te está quemando el esófago. Es que a 30 años el omeprazol puede producir... Bueno, es que no, el que tenga un reflujo y no tome omeprazol no llega a los 30 años, le da un cáncer de esófago con 10. O sea, que es que hay que llevar a los pros y los contras de tomar medicación. No hay que tomar medicación si no es necesario, pero evidentemente hay gente que lo necesita, no lo toma por capricho. Y para esa medicación, imprescindible venir a un doctor y que nos lo medique. Sí, yo creo que en general, vamos a ver, como te he dicho, es muy frecuente la enfermedad por reflujo. Muchos se tratan porque se lo ha dicho su vecino, que también tiene un problema parecido. Me dio la pastilla a mi vecino, oye, qué bien me va. Pero no sabe si lo suyo es un reflujo y de qué tipo es el reflujo, o de qué intensidad, de qué grado, o si es subsidiario de cirugía o no. Es decir, o se está infratratando. Hay mucha gente que a lo mejor con reflujo que por el miedo al omeprazol se está infratratando, toma menos omeprazol del que debería y se está exponiendo a un riesgo de esófago de Barrett, que es unas lesiones que pueden producirse por reflujo maltratado, etcétera. Por eso es cierto que en estas circunstancias nunca es válido, pero en estas menos, eso de que, como le ha dicho mi vecino y es más o menos igual, pues a mí me vale, me aplico lo mismo. Las personas con una enfermedad por reflujo gastroesofágico creo que inicialmente sí que deben llevar una valoración por un médico. Después, una vez que ya más o menos se conoce el grado de la enfermedad por reflujo, si hay una hernia de hiato, si no, qué es lo que lo está provocando, probablemente ya no necesitan mucho más seguimiento, es ajustar la medicación. Pero de inicio yo creo que es bueno que sí que vayan al médico. ¿Nos introducías otro término como es esa hernia de hiato? ¿Se pueden llegar a confundir? Muchas veces. De hecho, hay gente que lo trata como sinónimo y no es sinónimo. Es verdad que están vinculados. Una hernia de hiato es un desplazamiento del estómago hacia arriba, por encima del diafragma. Entonces sube el estómago. Es una condición que favorece el reflujo. Pero hay gente que tiene hernia de hiato y no tiene reflujo. Y hay gente que tiene reflujo y no tiene hernia de hiato. Es decir, la gente tiende a asociar estas dos cosas como que una cosa conlleva a la otra. No, están asociadas, pero no necesariamente una cosa y la otra se dan juntas a la vez. Es cierto que muchos pacientes con reflujo tienen además una hernia de hiato, entonces a la vez que se operan, se reduce la hernia, se cierra y punto. Pero, como digo, son cosas diferentes. Hay gente que tiene un reflujo muy severo sin hernia de hiato. Simplemente que el cardias, la entrada del estómago no le cierra bien, pero el estómago está en su sitio.
Doctor, como siempre, por recoger las últimas pinceladas, ¿cuándo debemos acudir a una clínica? ¿Cuándo debemos acudir a un doctor? Porque vemos que ya ese ardor, esos reflujos no son normales. Yo no creo que haya que aguantar mucho en este sentido, quiero decir, sobre todo si tú has visto que te dan esos ardores con mucha frecuencia, si has visto que además te tomas un omeprazol, porque te lo han dicho, o un Almax, o un antiácido, y parece que instantáneamente te calma, pero te vuelve otra vez, y son muy frecuentes, y nunca ha sido, yo creo que sí que es bueno hacer una valoración inicial, como digo, para estimación del riesgo real que tienes. Y sobre todo si ha habido algún antecedente en tu familia de problemas gástricos o esofágicos, oye, o si encima, por ejemplo, fumas mucho, que es muy malo para el esófago, o bebes en cantidad excesiva, también son factores que pueden agravar el riesgo de que esa esofagitis que puedas tener degenere en un cáncer de esófago. Pues doctor, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas que teníamos. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra tarea de divulgación. Y ustedes, me imagino que como a mí, ya se nos han quedado bastantes cosas claras sobre estos reflujos.